¿Por qué es necesario utilizar un software RCM cuando hacemos un análisis RCM? Vamos a tratar de explicaroslo en este vídeo. La razón es sencilla, la cantidad de datos que vamos a tener que manejar es tan grande que no nos permite hacerlo pues, utilizando herramientas como una hoja de cálculo o como un procesador de textos o cualquier herramienta de estas sencillas, incluso una pequeña base de datos que nosotros nos construyamos, pues no es tan fácil hacerlo porque la cantidad de información que vamos a tener que manejar es muy grande. Y no me refiero tan solo a los elementos estadísticos que vamos a tener que utilizar si queremos basarnos en estadística y en cálculos estadísticos. Nos referimos simplemente a que la cantidad de funciones, fallos, modos de fallo es tan grande que no vamos a poder manejarlo de una manera razonable si no utilizamos pues, herramientas que no sean pues, un software específico para hacer análisis RCM. Muchas de las aplicaciones de RCM, las más básicas, no contemplan una serie de singularidades, así que ni siquiera nos vale cualquier aplicación RCM. Tiene que ser una aplicación RCM que considere una serie de puntos de los que vamos a hablar en este vídeo. En primer lugar, tiene que tener detrás una base de datos robusta, una base de datos potente, capaz de manejar muchos tablas y muchos datos en cada tabla. Por tanto, aplicaciones que no sean robustas y que no permitan manejar miles, decenas de miles, centenares de miles de datos, ya no nos vale. Fijaros que dentro de un ítem, vamos a abrir aquí uno cualquiera, pues vamos a abrir, por ejemplo, no sé, una tubería, una simple tubería. Pues fijaros que cuántos aspectos vamos a tener que considerar en una simple tubería. Pues fijaros que aquí tenemos toda esta lista de aspectos, más o menos unos 30 y tantos aspectos de una cosa sencilla, una cosa que no se mueve, que no rota, que es un equipo estático, es una tubería. Y fijaros que una tubería ya tiene, pues no sé, como unos 25 o así funciones. ¿Seríamos capaces de quitar alguna de estas funciones por considerar que no deberíamos analizar esa función? Estar la tubería trazada de acuerdo con planos y esquemas, tener el fluido que circula por las tuberías y las características físico-químicas especificadas, ser capaz del circuito de ser aislado hidráulicamente el resto de la instalación, ser capaz del circuito de evacuar el aire durante un llenado del mismo, estar las bridas correctamente alineadas, no presentar la tubería síntomas de corrosión exterior, no presentar las tuberías síntomas de corrosión interior. Pues fijaros, vamos aquí a las últimas, tener la tubería una capa de pintura protectora correcta y acorde con la especificación, tener la tubería señalizada tanto el tipo de fluido como el sentido de circulación y estar la tubería correctamente unida a los elementos indicados en planos, esquemas, especificaciones. Fijaros que son un montón de funciones. Hasta ahí decimos, vale, pues eso no parece que sea ningún problema, pero ahora por cada una de estas funciones podremos tener uno o varios fallos. En algunos casos, la mayoría de los casos, es tan solo uno. Fijaros que aquí todas estas tienen tan solo uno. Pero hay veces en las que una de estas funciones se puede considerar como un fallo total, como un fallo parcial o como un fallo de una forma de presentarse, o sea, una forma de no cumplir con la función, no una causa, sino una forma de no cumplir con la función. Entonces tenemos un montón de información que ya para un solo ítem que estamos analizando, uno solo, ya tenemos un montón de cosas aquí para analizar. Ya de momento empieza a complicarse la cosa, pero de momento vamos con que a una función le corresponden 1, 2 o 3 fallos, pocos. Pero ¿qué ocurre cuando ya damos el siguiente paso? Vamos a fallos. Estos son los fallos que nos han salido en nuestra tubería, en el análisis de nuestra tubería. Resulta que ahora sí que empieza a originarse el caos, porque aquí vamos a ver cuántos fallos tenemos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 fallos. De estos 18 fallos que tenemos ahora, cada uno de ellos, por ejemplo, el fallo no estar la tubería trazada de acuerdo con planos y esquemas, fijaros que tiene, por ejemplo, es sencillo, tiene 2 modos de fallo. Se ha realizado una modificación y no se ha reflejado en la documentación y no se corresponde a la instalación realizada con los planos entregados. Bueno, pues tenemos uno, tenemos aquí otro que tiene también 2, fluido contaminado, error en el relleno del fluido, tenemos otro más, aquí ya tenemos 3.
Pero ¿qué nos va ocurriendo? 3 y 2, 5 y 2, 8. Ya esto lo vamos multiplicando. Más o menos de media vamos a encontrar entre 5 y 10 modos de fallo para cada fallo. Si aquí tenemos 18, eso quiere decir que vamos a encontrar entre 90 y 180 modos de fallo para que es de una cosa simple, un elemento estático, que es una tubería. Bueno, pues ahora, ¿qué tenemos? Que de esos 180, el problema, de esos 90 o 180, el problema es que muchos de ellos se repiten. Es decir, es posible que no ser capaz el circuito de evacuar el aire durante un llenado del mismo y no ser capaz del circuito de ser aislado hidráulicamente el resto de la instalación, es posible que tengan modos de fallo comunes. Es decir, que un fallo válvula agarrotada, por ejemplo, implique que no puedo sacar el aire o que no puedo aislar hidráulicamente la tubería. Entonces aquí hay esos 90, 180 modos de fallo, a lo mejor se reducen a 40 diferentes, pero que en muchas ocasiones están duplicados. Vamos a verlo aquí, por ejemplo, en un modo de fallo como este. En la recepción, por ejemplo, este modo de fallo, en la recepción del sistema no se comprobó que el material cumplía especificaciones. Ese modo de fallo, ¿a qué fallos hace referencia? A dos fallos. Fíjate, en dos fallos aparece ese modo de fallo, que es presentar la tubería síntomas de corrosión interior o no tener la tubería capacidad para transportar el fluido especificado a una presión y caudal acorde con la especificación. Esas dos tienen un modo de fallo común. En la recepción del sistema no se comprobó que el material no cumplía especificaciones. Si no tenemos un software que nos permite asignar un modo de fallo ya creado a otro fallo, ahora lo que tendremos será que manualmente tendremos que hacer todo ese trabajo. Eso es mucho trabajo y puede ocurrirnos que nos veamos obligados a 2 veces o más veces tener que valorar el mismo modo de fallo porque nos ha aparecido en diferentes fallos. Bueno, pues un software bien diseñado tiene que facilitarnos que no haya duplicidades, de manera que cuando las identifica, cuando hemos puesto exactamente en la misma cadena de texto, cuando hemos tomado un modo de fallo de otro fallo, pues ya asume que es el mismo modo de fallo y los valora en conjunto. Bueno, pues ¿qué nos ocurre con las medidas preventivas? Exactamente lo mismo. Si nos vamos ahora a medidas preventivas, yo en un modo de fallo asigno medidas preventivas. Por ejemplo, color de la tubería o etiqueta de color no acorde con ISO 20560. Vale, pues me voy aquí y aquí hay un solo... esta medida preventiva se refiere a un solo modo de fallo. Pero, por ejemplo, error de montaje de tuberías no detectado en pruebas iniciales, ese modo de fallo tiene que ver, o puede tener que ver con más de un fallo, en este caso 3 fallos, pero tiene varias medidas preventivas. Bueno, en este no lo tengo escrito todavía, pero por ejemplo, esta es la etiqueta de código o identificación caída, por ejemplo, pues aquí veo que ver la etiqueta verificar que la etiqueta de código de la tubería es visible, correcta y se encuentra en buen estado. Vamos a buscar esta misma hora, esa misma medida preventiva en el listado de medidas preventivas y nos vamos a encontrar, vamos a buscarla. Sí, eso es porque aquí hay seguramente hemos metido alguna cosita más. Perfecto. Muy bien, pues aquí tenemos que cuando yo me voy, fijaros que esta medida preventiva, fijaros que de modos de fallo tiene. Se ha realizado una modificación que no se ha reflejado en la documentación, modificación realizada en el circuito, no está la tubería identificada, está la etiqueta de código degradada. Todos estos modos de fallo acaban en la misma medida preventiva, originan la misma medida preventiva, que es esta. Si nosotros para cada uno de estos le pusiéramos una medida preventiva que es distinta pero que es el mismo texto, que es verificar que tiene etiqueta de código y se corresponde con la tubería, pues resulta que nos habrían salido 7 u 8 medidas preventivas que son la misma, es decir, nos habría hecho un plan de mantenimiento muy grande, pero compuesto de 20 veces la misma tarea. Eso no tendría sentido para la persona que va a ejecutar el plan de mantenimiento. Así que vamos a necesitar un software, porque hay elementos duplicados en modos de fallo y en medidas preventivas que un software sí que nos permite
perfectamente utilizar, filtrar cosas que están duplicadas. Pero además hay otra razón muy poderosa para utilizar un software, y es la posibilidad de reutilizar información. He analizado de un ítem, he analizado esta función: estar correctamente identificada con el código que le corresponde, estar la tubería correctamente identificada. Imaginad que yo transformo esta posibilidad de la identificación, lo llevo a una base de datos, de manera que estar identificado me lleva siempre al mismo fallo, no estar identificada, que me lleva siempre a los mismos modos de fallo, que es etiqueta de caída, etiqueta errónea, etiqueta degradada, que me lleva a la misma medida preventiva, verificar el estado de la etiqueta. No puede ser que una vez que yo cree una función que es general, estar identificado, no podría aprovechar ya todo ese análisis que he hecho simplemente con un clic. Claro que se puede, pues un software tiene que permitir esos automatismos. Después sí es verdad que ese automatismo lo voy a tener que comprobar, adaptar, voy a tener que hacer cosas, pero claro, tengo mucho ganado en el momento que yo pueda aprovechar ese automatismo. Como en RCM3, por ejemplo, otros software lo hacen de otra forma, aquí lo que hay es creado pues, una serie de maestros, en el que si yo busco por aquí, por ejemplo, identificación, yo tengo una función general que se refiere a identificación. Fijaros, estar correctamente identificado con el código que le corresponde. Esa es la función general. Y esa función general ya arrastra fallos, modos de fallo, medidas preventivas, todo eso lo arrastra para que yo lo pueda importar en mi proyecto, ¿no? En el proyecto del equipo que yo esté analizado. Si tenemos un montón de funciones, imaginad todas estas que ya están incorporadas en la base de datos, todo esto, todas estas, y hay muchas páginas, pues, por ejemplo, todas las que se refieren a cuadros, todas las que se refieran, pues yo puedo reutilizar información que ya he creado o que han creado otros, de manera que mis análisis futuros se vayan simplificando y que además, digamos, la aplicación vaya aprendiendo de sí misma a medida que yo voy haciendo análisis. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues puedo reutilizar la información hacia adelante y hacia atrás. Quiere decir que yo puedo cargar esto en base de datos, nosotros lo llamamos maestro. Yo puedo cargar desde un análisis que he hecho, desde estos maestros que ya están creados, que componen la base de datos de RCM3, yo puedo llevármelo a un ítem y reciclar esa información de una manera sencilla para ahora procesar esa información. Pero incluso puedo hacer lo contrario. Puedo hacer un análisis en un ítem, fijaros aquí, yo me voy, por ejemplo, a esta tubería, ¿no? que es la que estábamos viendo. Pues yo tengo toda esta tubería, que ya la tengo hecha. ¿Yo podría convertir todo esto y llevármelo a la base de datos para reutilizarlo? Bien, tengo dos formas muy interesantes. La primera de ellas es que aquí puedo, con la varita mágica, convertir esto en maestro. Es decir, puedo llevármelo a la base de datos y reutilizar esa información cuando quiera. Me va a arrastrar la función, todas las funciones de este ítem, me va a arrastrar todos los fallos, todos los modos de fallo y todas las medidas preventivas. Todo eso correctamente enlazado, para si tengo que reutilizar cualquiera de esa información, pueda traérmela con toda facilidad. Pero además de esa función de convertir un ítem que acabo de analizar, revisar hasta las trancas, hasta que ya me he quedado ciego revisando, y ya estoy muy seguro de que eso está bien hecho, puedo llevármelo a mi base de datos, al maestro, pues ahora puedo hacer también otra cosa, y es que yo podría entregarle este trabajo a alguien. Podría decirle, vale, lo voy a exportar como base de datos MySQL. Bien, pues le aprieto aquí y aquí se me va a exportar este dato de este ítem para que yo pueda a otra persona que tenga el mismo software, a una persona que utilice otro software no, porque no son compatibles las bases de datos, pero al que tenga el mismo software sí que podría decirle, oye, no analices bombas, porque ya las he analizado yo. Entonces yo te doy en mi análisis de bombas, tú haz lo que quieras, modifícalo, cámbialo, pero ya tú te lo cargas a un ítem, modificas todo lo que quieras, revisas todo lo que quieras, pero no tienes que empezar haciendo una bomba desde cero. Es decir, si yo puedo, digamos, tener en mis manos, comprar, intercambiar lo que sea,
un análisis RCM que he hecho de un ítem, yo ya tengo ese ítem, ese análisis de ese ítem. Bueno, pues ahora puedo basarme en, puedo hacer los ítems que son genéricos, bombas, intercambiadores, no sé, cuadros eléctricos, cintas transportadoras, motores, motores de combustión interna, turbinas, todo eso que yo puedo empaquetarlo y decir, vale, yo este análisis ya lo tengo hecho. Yo puedo compartirlo como quiera, puedo compartirlo, puedo venderlo, puedo hacer el análisis que yo crea y puedo ponerlo a disposición de otros, de terceros, de la forma que sea, ya os digo, regalándolo o vendiéndolo o comerciando con ello o lo que sea, empaquetándolo y trasladándoselo a otros, ese análisis, para que lo carguen ellos y para que ellos puedan modificarlo, visualizarlo, ver el desarrollo completo de lo que yo he hecho. Pues eso lo que nos permite es pues, intercambiar información que unos y otros vamos creando, de manera que no todos tenemos que empezar a hacer desde cero todos los equipos y todas las cosas que implica un análisis. Eso, quien crea que no nos podemos basar en cosas que han hecho otros, pues no es consciente de que la humanidad evoluciona porque nos hemos podido ir basando en lo que otros han hecho. Y además eso no viola ninguna recomendación ni viola ni nada que tenga que ver con RCM, porque RCM no te impide que tú recicles información de otro. Lo que sí te pide RCM, sí es cierto, y no tanto en la norma SAE J2011, pero sí en guías de aplicación de entidades diversas, sí te dicen, oye, tú no puedes aplicar directamente lo que ha hecho otro, tú tendrás que revisarlo, tendrás que adaptarlo, tienes que tener cuidado a la hora de utilizar cosas que hayan hecho otros, ¿no? Listas genéricas, pero eso no te impide que tú lo veas, que tú lo analices y que tú lo proceses y lo modifiques. Y eso te haría ganar mucho tiempo. Pues a lo mejor te hace ganar el 90% del tiempo. Es decir, que en un análisis que tú tardarías pues 3 o 4 o 5 semanas, pues a lo mejor eso te lo reduce a un solo día. El simplemente revisar función por función, modo de fallo por modo de fallo, medida preventiva por medida preventiva, ¿no? Y además categorizar perfectamente cuál es el impacto que tiene en los diferentes equipos, qué probabilidades tenemos de fallo o qué gravedad tiene, qué impacto tiene en mi instalación un fallo determinado. Pero claro, todo eso se hace en base a un software. Bueno, pues todavía hay más, ¿no? Todas estas medidas preventivas que nosotros determinamos, ¿para qué se hacen? Para convertirlos ahora en protocolos de mantenimiento y en planes de mantenimiento. Necesitamos un software que nos permita acabar, es decir, que nos permita el proceso, pero el proceso tiene que acabar en algo. ¿Acabar en qué? En que me dé, por un lado, un plan de mantenimiento, por otro lado, un listado de modificaciones, por otro lado, una lista de adquisición de repuesto, por otro lado, una serie de procedimientos que voy a tener que redactar. Todo eso son cosas que yo voy a tener que el sistema, de una manera sencilla, me tiene que aportar. Incluso es más, si yo quiero elaborar un entregable, el entregable tiene que salir de la aplicación, tiene que poderme entregar algo, normalmente en un formato que pueda ser compartido, pues con toda facilidad, como el formato PDF, pues que pueda generar un PDF con mi análisis, que además sea muy gráfico, que yo pueda ver muy bien cómo se ha ido realizando el análisis y los diferentes fallos y modos de fallo y medidas preventivas y cómo se enlazan, cómo se relacionan unas con otras. Ese entregable también tiene que salir de la aplicación. Si intentáis hacer eso con una hoja de cálculo o intentáis hacer eso con un Word o intentáis hacer eso con un Excel o con cualquier aplicación genéricas, con una pequeña base de datos que os habéis construido vosotros, pues es que son tantas las casuísticas que hay que tener en cuenta que es mejor irse a cosas que ya se han desarrollado, probado y que hayan funcionado en el mundo comercial. Eso nos ahorrará mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza y mucho dinero. Entonces es mucho mejor, cuando hagáis vuestros análisis RCM, utilizar aplicaciones específicas RCM.